Le damos gracias a nuestro Padre y Señor en el nombre de Jesús por permitirnos iniciar este nuevo estudio dentro de nuestra escuela de crecimiento espiritual, y a partir de hoy estaremos estudiando, como se indicó la vez anterior, el libro de Esdras. El libro de Esdras. Le agradecemos al Señor porque seguimos creciendo en el conocimiento de su palabra y llenándonos de lo que la voz de su Espíritu habló e inspiró a hombres santos de Dios para que quedara escrito y para que fuera esa guía, esa luz para nosotros, para conocer más de Dios y para andar en el camino del Señor día a día, esforzándonos en guardar sus mandamientos, su palabra, y en buscando siempre agradar a Dios a través de lo que Él nos enseña, sobre todo pues en todo lo que hemos venido estudiando de su pueblo Israel, lo que es recto, justo delante de Dios, lo que Dios se agrada de su pueblo, y también todo lo que no le agrada a Dios de su pueblo, para que nosotros nos alejemos de ello, desechemos todo ello y podamos estar sirviendo al Señor, porque el que anda en el camino de la perfección, este me servirá, nos ha dicho el Señor. Muy bien, pues gloria a Dios por ello. En el nombre de Jesús iniciamos este estudio y esta clase del día de hoy, de nuestra escuela de crecimiento espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento, que corresponde a este día jueves 12 de septiembre del 2024. Vamos a estudiar Esdras capítulos 1 y 2. El 1 tiene 11 versículos, el 2 tiene 70, pero el 1 tiene mucho que comentar por el contenido, y el 2 pues lo tomaremos de una manera un poco más breve. Así que pues estaremos más o menos pensando en lo que nos tardamos en estudiar por versículos, unas 6 o 7 horas por aquí. No es cierto, estoy bromeando. De hecho, por el contrario, vamos a dar el día de hoy estos dos capítulos de Esdras de una manera más práctica, más sencilla. Y no dejaremos de estudiar todo lo que está aquí contenido, gracias a Dios. Muy bien, entonces pues vamos ahí, después del muy mal chiste que me acabo de echar, a Esdras, y no les dije el tema y título. Dios despertó el espíritu de ellos. Dios despertó el espíritu de ellos. Agregué la palabra las dos palabras de ellos para que se entendiera. Si solo dejaba yo el título Dios despertó el espíritu, podría quizá malentenderse a qué se refiere, pero ahorita vemos en el contexto. Dios despertó el espíritu de ellos. Esto está basado en Esdras capítulo 1. En el versículo 1 y 5 encontramos esta expresión y dice en la parte B del versículo 1: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y luego miramos en el 5 que dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el sentir de esta clase. Dios es el que despierta el espíritu de aquellos que Dios conoce, que tienen disposición en su corazón, pero sobre todo en lo que está determinado en la voluntad de Dios, como es el caso particular de Ciro, que estaremos ahorita comentando, rey de Persia, para cumplir sus propósitos. Es decir, Dios nunca hace una obra, nunca mueve algo en esta tierra, entre los hombres, en las naciones, en su pueblo, en la iglesia, si no tiene un propósito. Dios no hace las cosas nada más porque sí, sino todo en lo que Dios hace y en la creación que Dios ha hecho y en todo lo que aún miramos en las escrituras conforme a la voluntad de Dios, siempre tiene Dios un propósito o propósitos, y para ello entonces Dios despierta el espíritu del hombre para que se cumpla lo que Él ha mandado. Es bien interesante en este título el analizar el asunto de despertar, porque esta palabra en hebreo es el término ur. Ur en hebreo, que aquí está traducido como despertar, significa abrir los ojos, despertar. En el sentido literal de alguien que está dormido, pues cuando despiertas abres tus ojos, pero sabemos que esta expresión abrir los ojos pues nos lleva mucho más allá, no solamente a pensar en abrir los ojos físicamente para despertar del sueño, sino el abrir los ojos
para mirar las cosas de Dios, para mirar los propósitos de Dios, un abrir de ojos en el sentido también espiritual, un abrir de ojos para estar en conocimiento y en conciencia de las cosas que Dios hace, porque aquí no estamos hablando de un despertar natural, digamos, como decía yo, de cuando amanece, sino estamos hablando de un despertar que Dios hace. Y que además es un despertar que la propia frase nos lo dice, es un despertar en el espíritu del hombre, ¿verdad? Es un despertar en el espíritu de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia, y a mí me emociona el saber que Dios quiere despertar a su pueblo para que se cumplan sus propósitos. Y yo desde que estudiaba esto le decía, Señor, despiértame, así como está escrito en tu palabra, Señor, que no seamos un pueblo muerto, dormido, sino despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así decía, Señor, despiértanos. Pero cuando vi el significado y las palabras que se usan también en la Reina Valera 60 para traducir este término pues me emocionó aún más, porque literal, el término, como te dije, es abrir los ojos, pero en el contexto es abrir los ojos de nuestro espíritu por Dios. Él hace esa obra, la hace en el espíritu del hombre, y eso entonces trae diversas manifestaciones y hechos y obras y palabras de parte de Dios que se cumplen a través del hombre, a través de la vida del hombre, sobre todo a través de la vida de su pueblo, de sus hijos, por medio de nosotros, para gloria de Él, pero es Dios el que lo hace todo. Y decía yo que este término, abrir los ojos, despertar, también se traduce en la Biblia avivar y excitar. Avivar y excitar, ahora sí que al leer ese término, pues yo me sentí avivado y sentí una excitación en mi espíritu, precisamente un despertar así de parte de Dios muy hermoso, en el que dije, oh Señor, gracias, porque pues en realidad el hablar de un despertar habla de un avivamiento, y quizá cuando estudiamos de los avivamientos pensamos en lo que pasó con el rey Ezequías, en lo que pasó con el rey Josías, pensamos en lo que pasó en lo que está escrito en Hechos, en el día de Pentecostés, pero no miramos que el libro de Esdras también es un libro de avivamiento, es un libro en el que Dios está levantando de los muertos a su pueblo, en donde Dios está, y eso me recordó a mí la profecía de Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos, despertando Dios a su pueblo, dándole vida, soplando sobre él aliento de vida, dándole de su espíritu para que viva eso que estaba muerto, despertando al pueblo dormido y trayendo entonces un avivamiento. Y entonces miramos que el avivamiento, como estudiaremos en el libro de Esdras, es para cumplir los propósitos de Dios. Los avivamientos no son para fama de alguna institución o de algún siervo, no son solamente las manifestaciones externas, puede haber ello, pero es mucho más allá, tiene que ver con lo que Dios quiere cumplir para ese tiempo en específico en medio de su pueblo. Y en ese tiempo en específico, en el tiempo de Esdras, Dios quería cumplir para su pueblo la promesa que Él había dado de que Él tenía que llevarlos en esos 70 años de cautiverio y de desolación de la tierra, para que Él limpiara la tierra y para que su pueblo entendiera que no era el santuario, no era el templo, no era el monte, sino era Dios su santuario. Hoy veremos que Él les dijo, en donde quiera que vayan, yo seré para ustedes un pequeño santuario, que Dios lo que quería era la comunión con ellos, que Dios lo que quería era que fueran un pueblo cercano a Él, como Él es un Dios cercano a ellos, y que hoy, a través del cumplimiento, despertando también a Ciro, rey de Persia, para que su pueblo regresara a Jerusalén y volvieran a adorar al Señor en el lugar en donde Él puso su nombre, pero ahora bajo la base de una comunión con Dios y de una adoración genuina y en integridad delante de Dios, despertando el corazón de siervos como Esdras, como Zorobabel, como Josué o Jesúa, y más adelante siervos como Nehemías, de profetas como Ageo y de Zacarías, para decirles el Señor es que no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, es que no es porque ustedes lo hayan ganado por alguna obra que ustedes hayan hecho, es por mi gracia, es por mi misericordia. Yo quiero estar con ustedes porque los amo, y yo quiero que ustedes quieran estar conmigo porque me aman. Entonces es un despertar a una búsqueda de Dios, a una cercanía con Dios, y el libro de Esdras pues nunca lo veíamos o no lo habíamos visto como un libro de
de avivamiento, ¿verdad? Pero sí lo es, y es muy hermoso mirar esto. Le doy gracias a Dios por ello. Bueno, no puedo profundizar mucho, te voy a leer, solamente te comento, dirás dónde dice avivar, es en el libro de Oseas, está escrito esa palabra de avivar. Y tendría que explicarte el contexto porque ahí está, por antítesis, ahí está hablando de un horno que cesa el avivarse el fuego en ese horno y eso hace que se leude lo que se estaba cociendo. Entonces tendría, insisto, que explicarte más contexto, pero bueno, allí por antítesis entendemos que por eso a veces hablamos del fuego del avivamiento, que el despertar pues es lo contrario de eso que está ahí, de decir que se está apagando el fuego, y por el contrario decir ese despertar también es el despertar del fuego de Dios en nuestros corazones. Pero la cita a la que te quiero llevar es la otra, la que habla de excitar. Esta también es una cita bastante conocida y se encuentra en Deuteronomio 32, versículo 11. Espero que el fuego del Espíritu en mí te esté contagiando también para estar con ánimo estudiando la palabra de Dios. Yo estoy muy emocionado de empezar Esdras, un libro que a mí por varias razones siempre me ha gustado estudiar, Esdras y Nehemías, y los tengo como muy cerquita de mi corazón. Dios me ha hablado muchas cosas a través de estos libros, me ha confirmado muchas cosas, pero hoy es muy hermoso encontrar más allá de lo que yo había conocido y entendido. Deuteronomio 32:11, de nueva cuenta es Dios el que hace esta obra, es Dios el que quiere despertar a su pueblo, y aquí lo dice de una manera muy hermosa, dice 32:11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y si quieres entender que es Dios el que hace esa obra, dice el 12, Jehová solo le guió. Esa es la obra que hace Dios. Él viene y se posa sobre nosotros y revolotea como el águila, dice que excita su nidada, entendiéndose aquí en la naturaleza de las águilas, ¿verdad? Que hacen que sus pollos aprendan a revolotear, hace que sus pollos aprendan a mover las alas para que estén listos, para que estén preparados para el propósito de salir del nido y emprender el vuelo. Hoy el Señor quiere y está revoloteando sobre nosotros con las alas de su Espíritu Santo para despertarnos y para enseñarnos cómo mover las alas nosotros, cómo estar preparados y listos para que entonces se cumpla el propósito de despertar y de salir del nido y de ser lanzados para volar en las alturas, para cumplir los propósitos que Dios hace. Y Él es el que nos va a guiar. Ahí lo vimos en el 12 parte A. Jehová solo le guió. Él es el que nos lleva, porque dice que los pollos no van solos. Él ha revoloteado, Él los ha excitado, Él los ha avivado, Él los ha despertado, ha abierto sus ojos, los ha hecho revolotear, pero dice que Él mismo extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Por eso es que es Dios el que hace toda la obra. Nosotros lo que tenemos que hacer es despertar, reaccionar a ese despertar que Dios está llamando y es deseando que fueran muchos los que despierten a ese avivar que quiere traer el Señor sobre nosotros. Pero veremos en el libro de Esdras que Dios tiene que despertar el espíritu de algunos, porque lamentablemente no es la totalidad de su pueblo la que quiere participar de ese avivamiento, de ese despertar. Pero bueno, el Señor dice entonces, pues como en tiempos de Noé, ¿verdad? Si solamente con 8 se cumple mi palabra, pero yo cumplo mi propósito y yo soy el vencedor y yo les muestro que yo soy la salvación. Y con 8 el Señor mostró que Él venció y que Él ha vencido al mundo y que Él ha vencido la maldad y que su voluntad se cumple y se cumplirá. Entonces, pero pues la invitación es que hermano, hermana, tú seas de aquellos que le rueguen al Señor, le pidan y reciban de Él ese despertar en su espíritu y le digan, Señor, como el águila revolotea sobre mí, Señor, no quiero ser ese pollo que queda dormido, Señor, que queda en el nido solo, desprotegido. Quiero ser, Señor, ese polluelo que despierta, Señor, y que extiende, Señor, sus alas y que se monta sobre ti, Señor, para que tú lo lleves a esos lugares, Señor, en donde cumples tus propósitos. Y si sigues leyendo ahí este cántico en Deuteronomio 32, pues son lugares de bendición, son lugares de alturas, son lugares de provisión, son lugares de alimento, son lugares de saciedad, son lugares de llenura. Si tú lees ahí, habla del fruto, habla de la miel, habla del aceite, habla de la mantequilla, de la leche, de lo mejor que tiene el Señor, de la vacada, de las ovejas, del trigo, de la sangre de la uva, todo lo que el Señor ha dado, que es lo mejor. Nosotros debemos despertar entonces y decir, Señor,
yo quiero tomarlo, yo lo quiero recibir. Qué introducción para el libro de Esdras. Y les dirían algunos, solo era un libro histórico, a lo mejor va a ser muy solemne. Pues más solemne es para mí darle lugar al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien, pues entonces dejamos ahí porque no me puedo quedar en el puro título. Dije que iba a ser más práctico en estas clases de Esdras y así lo voy a hacer. Ya no lo voy a intentar, lo voy a hacer. Gloria a Dios, y verás que no vamos a dejar de aprender nada. Vamos al capítulo 1 de Esdras, y en el capítulo 1 de Esdras encontramos pues información que nos ayuda a dar introducción a todo este libro, y no solamente a este libro, sino a todo este periodo de reconstrucción, de reedificación que comenzó con tiempos de Esdras y que continuará muchos años después, 70, 80 años adelante, con todo lo que hará también Nehemías, libro que en su momento estudiaremos, pero que desde hoy pues estaremos tomando referencias porque son dos libros que están muy empatados en su contenido y en su propósito, y incluso hay citas paralelas en Esdras y en Nehemías. Entonces pues no podemos ignorar el libro de Nehemías, pero también estaremos tomando mucho como referencia, aunque en su momento los estudiaremos a detalle, de los libros de dos profetas que estuvieron allí presentes también entre todos estos que volvieron y estuvieron de parte de Dios precisamente para animar a los siervos, a los sacerdotes, al pueblo, al gobernador, para que no se desalentaran, no se desanimaran y supieran que Dios estaba con ellos, y que si Dios dijo que se iba a edificar casa, se edificó casa. Entonces ellos, estos profetas, fueron levantados por Dios para que no se apagara ese fuego, para que ellos siguieran hablando la palabra de Dios, y entonces miraran que Dios estaba poniendo ese despertar en sus corazones, pero que todo lo demás, como vimos en Deuteronomio, el Señor mismo lo haría junto con ellos. No estaban solos, Dios estaba con ellos. Qué mejor ayuda que esa, ¿verdad? Pero bueno, todo eso lo iremos entendiendo en el contexto de Esdras. Yo creo que tú te has interesado y has leído más allá, o ya conoces un poco del contexto de Esdras, pero bueno, lo estudiaremos a detalle. En este capítulo 1 vamos a leer versículo 1, y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Nos detenemos aquí. Quiero que leas conmigo segundo libro de las Crónicas, no está difícil de encontrar, nomás regrésate a la hoja anterior. Segundo libro de las Crónicas 36, versículos 22 y 23. Lo voy a leer completo, 22 y 23, y vamos a comentar qué relación hay entre esto. Y dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, leemos también el 23, así dice Ciro, rey de los Persias: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Las palabras, si no idénticas, son prácticamente las mismas que encontramos en el final del segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 36, sus últimos dos versículos, y en el inicio del libro de Esdras. Puedes comparar los versículos 1 y bueno, el del 1 al 3, en este caso de Esdras, y el 22 y 23 que leímos allá, y miramos que son las mismas palabras. Entonces lo primero que encontramos es, y ahorita veremos pues quién es este personaje Esdras, y eso nos dará a entender aún más, que existe una probabilidad muy muy alta que el escritor de los dos libros de las Crónicas, y más adelante te voy a decir por qué sostengo que de los dos libros de las Crónicas, no solamente de ese final o del segundo libro de las Crónicas, muy probablemente sea el propio Esdras, por el propósito del libro. El libro de las Crónicas precisamente es eso. Si tú revisas desde el primer libro de Crónicas, comienza desde la historia de la humanidad, ¿verdad? Empieza desde Adán y nos comienza a dar todas las descendencias que partieron de él, y después más adelante la descendencia de todas las tribus de Israel, y después se conecta, y ahí es la conexión más fuerte con los dos libros de Reyes, para hablarnos del tiempo de los reyes, pero Crónicas se dedica específicamente a los reyes de Judá, a los reyes del sur. Reyes habla de ambos, de los reyes de Israel del norte y de los reyes de Judá, eso ya lo sabes, pero Crónicas tiene ese propósito: narrar por completo
Es una recopilación de toda la información puesta en orden, hecho de una manera muy diligente, desde primer libro de las Crónicas 1 hasta segundo libro de las Crónicas 36, de la historia de Israel, pues desde el origen, desde el Génesis, hasta los tiempos precisamente del cautiverio, porque miramos que está narrado en Crónicas la caída de Jerusalén, pero ahí al final vemos narrado que está también narrado este tiempo en que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y veremos por ahí en Primero de Crónicas que desde Primero de Crónicas ya está mencionado el asunto de este retorno de Babilonia y del cautiverio. Babilonia en el sentido de que fue quien se los llevó, y veremos aquí que la mayoría de las ciudades de donde salieron o donde partieron eran ciudades babilonias, aunque ya estaba dominando el imperio medo-persa, o más en particular los persas en este tiempo, y que entonces el escritor de Crónicas, desde Primero de Crónicas, ya tenía un conocimiento de lo que había sucedido o estaba sucediendo en el tiempo del cautiverio y en el tiempo del regreso del cautiverio. Entonces podemos establecer, insisto, más adelante voy a dar más evidencias de que es muy probablemente que el escritor de las Crónicas sea el propio Esdras, que escribió este libro. Ahora, ¿quién era Esdras? ¿Quién era Esdras? Vamos a ver un poquito de este personaje, y para ello vamos a adelantarnos a Esdras 7, versículos 1 y 5. Muy bien, entonces Esdras, decía yo, 7, 1 y 5, dice lo siguiente: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, ahí estamos ubicando a este personaje Esdras, por el cual se le da nombre a este libro. Dice: Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y de ahí puedes leer todo sus ancestros, quiénes eran, y llegamos al versículo 5, que dije que leeríamos 1 y 5, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Entonces, lo primero que sabemos de quién es Esdras es que era un sacerdote. Él era sacerdote porque era parte de esa línea sacerdotal, descendiente de Aarón. Sabemos que los levitas servían en el tabernáculo, pero específicamente la casa de Aarón, o la descendencia de Aarón, la familia de Aarón, es quienes ejercerían el sacerdocio. ¿Okay? Entonces, Esdras era un sacerdote porque era parte de, como dice ahí, hijo de Aarón, primer sacerdote, era descendiente de Aarón. Vamos a ver qué más sabemos de Esdras. Esdras 7:6, dice el 7:6. Este Esdras subió de Babilonia. Ya en su momento veremos cuando Esdras hace el viaje para Jerusalén, eso es lo que se refiere esto. Pero dice: era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Miramos entonces más, no solo era sacerdote, sino era escriba, era de los que estaban encargados de que se guardara celosamente la palabra de Dios, que no se añadiera, que no se quitara, que todo estuviera exactamente tal cual fue hablado por Dios y escrito originalmente. Era el trabajo de los escribas, y por ello dice que además era diligente en la ley de Moisés. Y no solo en la ley de Moisés, veremos en el libro de Esdras, en la forma en que escribe, en todo lo que narra, y aún lo que está escrito en el libro de Nehemías, que él era muy diligente. Esta es una virtud de parte de Dios, la diligencia. Alguien que entiende cuál es el propósito, la misión que Dios le ha dado, y es sumamente esforzado, sumamente inteligente, sumamente dedicado, y pones todas sus fuerzas, todo su corazón para cumplir esto. Es pronto para hacer las cosas, no las deja para después, etcétera. Entonces, sumamente diligente, y esto es una virtud que Dios le agrada en sus siervos, que seamos diligentes. Cuando tú tengas claro o tú tienes claro un propósito de Dios en tu vida, sé diligente. Esfuérzate y sé pronto en cumplir lo que Dios te ha mandado hacer. Y aquí dice que él era diligente además en la ley de Moisés, es decir, al ser un escriba era un gran conocedor de la ley de Moisés. Pero el hecho de que él era diligente no solo habla de un conocimiento por sí mismo, sino que él era diligente, veremos ahorita, aún se mencionará, en guardarla, pero también en cumplirla. Eso es un verdadero diligente, no es solo aquel que conoce mucho de, en este caso, la ley de Moisés, sino que
la oye, la guarda, la obedece, la cumple, la pone por obra. Y porque dice ahí más adelante, al final, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, tú quieres la mano de Dios sobre ti, es decir, el favor de Dios, el poder de Dios en tu vida. Sí, yo lo anhelo. Seamos diligentes en la palabra de Dios, en guardarla y en cumplirla. Ese es el ejemplo que Esdras nos va dando. Esdras 7:10, dice el 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miramos ahora no solamente quién era él, sino ya vimos que era además una virtud que él tenía, era diligente, pero ahora nos dice este versículo 10, nos habla de la parte interior de este siervo de Dios. Tenía un corazón preparado, un corazón dispuesto, un corazón enseñable, oídos atentos a la voz de Dios y un corazón dispuesto a recibir la instrucción de Dios, porque dice, tenía un corazón preparado para inquirir la ley de Jehová, es decir, para aprender de ella, para preguntar al Señor y que Dios le enseñara a él sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Pero ¿para qué? Oír y conocer la voz de Dios, ahí lo dice, para cumplirla. Eso habla, insisto, de la diligencia de Esdras y que es una virtud que Dios quiere en nosotros. Y entonces tengamos corazón preparado para inquirir la palabra de Dios y eso nos lleve a cumplirla. Y una parte del cumplimiento de la palabra, claro, es en nosotros mismos, es en nuestras palabras, nuestros hechos, nuestro testimonio. Pero otra parte en que queda manifestado que nosotros tenemos un corazón preparado para recibir y andar en la palabra de Dios es que lo enseñamos. Y él entonces era un enseñador, era un maestro, era alguien que no solamente recibía y retenía la palabra de Dios y la guardaba y la ponía por obra, sino que además impulsaba a otros a hacer lo mismo. Les enseñaba los estatutos, los decretos, las leyes, la palabra de Dios, sus mandamientos, y entonces los impulsaba para que fueran también como él, diligentes, y que el pueblo tuviera un corazón preparado para oír, guardar y poner por obra la palabra de Dios. Era entonces también un maestro. Esdras 7:12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Tenía buen testimonio para con los hombres, en este caso, pues con alguien de gran importancia que era el rey en ese momento de Persia, Artajerjes, y que lo conocía y lo tenía, veremos más adelante, lo leeremos, tú y yo conocemos en Proverbios, que si nosotros no despreciamos la ley, la palabra de Dios, sino la guardamos y nosotros atamos a nuestra vida la misericordia y la verdad que nos enseña su palabra, vamos a hallar gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Era un hombre que tenía gracia delante de los hombres, como también cuando en su momento estudiaremos le sucedía o le sucederá a Nehemías. Gloria a Dios, tenían la gracia de Dios sobre ellos, era un hombre lleno de gracia. Aquí se confirma que era sacerdote y escriba, ambas cosas. Ahí ya no solo lo inferimos de otras citas, sino lo leemos, dice sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Era un gran conocedor, pero ya vimos que no quedaba lo de él solamente en conocimiento. Gloria a Dios. Ahora, seguimos. Me brinqué, perdón, el 7:11, el 7:12 ya lo vimos, pero vamos al 7:11 y dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Cuando alguien es versado, aquí miramos que de nuevo sacerdote, escriba, pero habla que es versado en los mandamientos y en los estatutos, es alguien que cumple lo que nos enseña en el Nuevo Testamento, tanto Efesios como Colosenses, que nuestro hablar sea la palabra de Dios. Si tú estás lleno en tu corazón de la palabra de Dios, si tus pensamientos son de Dios, si estás constantemente meditando en su palabra, pues eso es tu hablar, ese es tu decir, eso es alguien versado. No solamente es alguien que tiene el conocimiento, sino es alguien que lo que expresa habla de Dios, lo que expresa habla de la palabra de Dios. Y dicen, ay, sabes mucha Biblia, ay, siempre que platico contigo me dices algo de Dios. Bueno, pues qué bueno, gloria a Dios, y que todo eso es usado por Dios para cumplir sus propósitos. Seamos un pueblo versado en la palabra de Dios. Eso tiene dos, digamos, etapas. Uno, seamos conocedores de la palabra de Dios.
por eso es que damos esta clase, por eso es que te invitamos a congregarte, por eso es que aprendemos los textos, por eso es que ponemos las perlitas de alabanza, por eso es que estamos insistiendo en que escudriñes la palabra de Dios, para que seas versado en esa primera fase, en el conocimiento, que tengas claro qué sí dice la palabra de Dios y lo que también no dice la palabra de Dios, para que no seas engañado ni confundido. Pero tras de eso, abundando esto en tu vida, en tu corazón, viene esa segunda fase, esa segunda etapa, que es ser versado, como en esa diligencia que veíamos de Esdras, que en tus palabras, en tus hechos, en tu testimonio y en lo que enseñas a otros, se manifieste ese conocimiento. Como dice también en la palabra, se ha llevado el olor, a través de nosotros, el olor del conocimiento de Dios a todo lugar, que es un olor grato delante del Señor. Muy bien, entonces ya vimos 7:11, 7:12. Ahora, 7:21 parte B, dice al final: el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Sacerdote y escriba de la ley del Dios del cielo. Entonces, esto nos habla que aquel que es diligente, ya hemos visto, que tiene un corazón preparado, que es erudito, que es versado en la palabra de Dios, no parte solamente de un estudio frío, muerto de letra, sino parte de una relación con Dios. Él era versado, pero no solo en mandamientos de una religión o de la ley de un pueblo, sino él era versado en los mandamientos del Dios del cielo, del Dios verdadero. Veremos que Ciro va a decir, Él es el Dios, del Dios de su pueblo, del Dios que habla, del Dios que responde, del Dios que oye, del Dios que se inclina, del Dios que anda, del Dios que nos lleva, como vimos en Deuteronomio, del Dios que tiene poder. Entonces, para que esto se cumpla, necesita partir toda esta disposición de corazón, toda esta diligencia de una relación con Dios. Entonces, él era sacerdote y escriba de la ley, pero del Dios del cielo. Seamos conocedores, podemos ser conocedores de muchas cosas en esta tierra, pero todo el conocimiento de esta tierra, así como la gloria de este mundo y de los hombres, se va a acabar. Pero si tú eres conocedor de la ley de Dios, si tú conoces cuáles son las leyes del reino de Dios, los mandamientos que el Señor nos dejó, esa es palabra eterna, que permanece para siempre, es palabra viva, y el que hace la voluntad de Dios también permanece para siempre. Esdras 7:25, finalmente dice el 25: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Entonces, confirmamos varias cosas: que era un hombre conocedor de la ley, y que era un enseñador o que era un maestro, pero nos confirma de nueva cuenta que esto parte de una relación con Dios, y que si Esdras era algo, pues era por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Es decir, dice aquí, con la sabiduría que tú tienes, pero de parte de Dios, la sabiduría que Él te ha dado, la sabiduría que Él te ha dejado. Tú quieres adquirir sabiduría, dice el Señor, que la pidas, y Él la dará abundantemente y sin reproche, pero no dudes, porque si no, no vas a recibir. Pero tú tienes que pedir esa sabiduría de parte de Dios en oración y todo, pero también tienes que buscar esa sabiduría. Tomaremos un poco de Proverbios 8 más adelante, en donde veremos que la sabiduría ahí está a la puerta, está en las calles, está disponible, pero nosotros somos los que muchas veces no nos queremos acercar para buscar y para recibir la sabiduría y la inteligencia de Dios. Entonces, habla de nueva cuenta de una relación. Dios está dispuesto a dártela abundantemente y sin reproche, pero tú debes estar dispuesto a recibirla abundantemente y sin reproche, como Dios la da, recibir en plenitud de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, pues, ¿dónde la encontró Esdras? Pues en la palabra de Dios, en todo aquello en lo que él era erudito y versado y tenía ese conocimiento. Ahí está, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, la sabiduría de Dios. Muy bien, pues ya vimos quién es este Esdras. Y por este hecho de que él era un sacerdote, un escriba, un hombre muy diligente, conocedor de la palabra de Dios, como un erudito, pero que además era un enseñador, un maestro, podemos entender que en el propósito en que está escrito los libros de las crónicas, por el comentario que hice antes, él pudiera ser muy probablemente el mismo escritor de estos libros. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos en el versículo 1. Nos dice que es el año 1 de Ciro, rey de Persia.
Recordarás estos contextos que vimos mucho con Daniel y que aún tomamos esta parte para decir que cuando estaba sucediendo esto, Daniel estaba todavía ahí presente y no sabemos, no lo dice la palabra, el impacto que Daniel pudiera haber tenido en la vida de Ciro, rey de Persia. Sabemos que Daniel era un hombre también lleno de la palabra de Dios y que no se avergonzaba de hablar de Dios, y por eso él abría la ventana y oraba, aunque lo acusaran y aunque lo echaran al foso de los leones. Él no dejaba de buscar a Dios y de testificar de Dios. Las últimas visiones que estudiamos de Daniel sabemos que empezaron o vinieron en el 3er año de Ciro, rey de Persia. Entonces estamos ubicados en ese tiempo, pero como te digo, aunque no lo diga la palabra, Daniel pudo haber sido alguna influencia para Ciro, rey de Persia, en cuanto a que Ciro conociera lo que estaba escrito en la palabra de Dios, y en esto en específico me referiré a lo que vamos a leer ahorita más adelante, que está escrito en el libro del profeta Isaías. Insisto, eso solo es una suposición que yo hago, no hay ninguna cita que diga que Daniel le enseñó esto a Ciro, pero el tener a un hombre de Dios, un verdadero siervo de Dios y un profeta lleno de palabra de Dios y de poder de Dios como Daniel y de fe ahí cerca, pues pudo haber sido una influencia en ese sentido favorable para Ciro. Pero bien, vamos a ver, año 1 de Ciro, rey de Persia, y dice aquí muy claro, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Entonces nos está diciendo el propósito de lo que veíamos. ¿Por qué despertó Dios a Ciro? ¿Por qué despertó Dios a Esdras? ¿Por qué despertó Dios, veremos más adelante, a Zorobabel y a Jesúa? ¿Por qué despertó Dios a todo ese pueblo que volvió? ¿Por qué los despertó? Para que se cumpliese la palabra de Jehová. Entonces, estableciendo de nueva cuenta que una visitación, un avivamiento, una excitación a nuestro espíritu de parte de Dios tiene el propósito fundamental, aunque cada avivamiento tendrá de parte de Dios propósitos específicos, como aquí la reedificación, pero tiene un propósito general, que se cumpla la palabra de Jehová. Algunos quieren inventar o hacer avivamientos con propósitos de hombres, o con propósitos que no llevan a que se cumpla este propósito fundamental. Quede claro, y esto es desde la eternidad hasta la eternidad, porque así es la palabra de Dios. El propósito de un avivamiento es que se cumpla la palabra de Jehová. Entonces Dios está diciendo también que en los tiempos en que no se ha cumplido la palabra de Jehová, Dios tiene que tener un avivamiento para que se vuelva al cumplimiento de la palabra de Dios. Ejemplo de ello es Habacuc, que dice que está escrito, ahí en Habacuc 3 dice muy claro, en tiempos de aberración, ¿verdad? Sobre Sigionot, están tiempos terribles que estaba viviendo el pueblo, es decir, no se estaba cumpliendo la palabra de Jehová, pero entonces la respuesta de Dios en esa oración de Habacuc es revelado por el Espíritu, que Él aviva su obra en medio de los tiempos, en medio de tiempos de aberración como hoy. Sí, Él aviva su obra para que se cumpla la palabra de Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, para que se cumpla la palabra de Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, para que se cumpla la palabra de Jehová. En medio de los tiempos, hazla conocer, para que se cumpla la palabra de Jehová. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. El avivamiento también es parte de la misericordia de Dios, porque miramos que muchas veces, como fue en el tiempo de Habacuc, como fue en el tiempo del rey Ezequías, como fue en el tiempo del rey Josías, eran tiempos en que la ira de Dios podría haber venido para destruirlo todo, pero en su misericordia Dios dice, yo voy a despertar a esta, a los que he preparado su corazón, yo los voy a despertar para que se cumpla mi palabra, porque yo soy Dios y todo lo que yo he hablado se cumple. Dice ahí, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y aquí algunos entran en polémica y dicen, ahí hay un error de las escrituras, porque el que reveló de Ciro fue Isaías. Sí, es correcto, el que habló de Ciro, y ahorita lo comentamos 150 años atrás, fue Isaías, pero aquí está hablando para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, en referencia no a Ciro, sino al hecho, al evento ligado al despertar de Ciro, rey de Persia, que es los 70 años de desolación, que tras de esto Dios los visitaría para hacerlos volver. Vamos a ver entonces la referencia, donde está escrito por parte del profeta Jeremías, de parte de Dios, que se tenía que cumplir una palabra. Vamos a ver, el primer antecedente lo conocemos en Jeremías 25:11, dice, y es lo que estaban viviendo,
iniciado por Babilonia y seguido ahorita por como vimos en Daniel, un reino inferior a este, que sería Media y Persia. Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, ¿ok? Entonces está hablando de eso, pero más en específico, pusimos este antecedente, pero más en específico, el capítulo 29, que es una carta dirigida de parte de Jeremías en Jerusalén a los que ya estaban cautivos en Babilonia. El capítulo 29, versículo 10, dice muy en específico, esta es la palabra a la que se refiere acá, que tenía que cumplirse por boca del profeta Jeremías. Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ya leímos en el anterior a qué se refiere esos 70 años, yo os visitaré. Otra vez, una visitación, un avivamiento, un despertar de parte de Dios, y vuelve a usar este término, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para que se cumpla la palabra de Jehová. Ahí está de nuevo el propósito de la visitación, del despertar, del excitar, del avivamiento de Dios, para haceros volver a este lugar. Ahí está lo que se tenía que cumplir. ¿Por qué Dios iba a despertar a Ciro? Para que se cumpliera esto que Jeremías, Dios le reveló, que los visitaría, despertaría sobre ellos su buena palabra para haceros volver a este lugar. También vamos a una referencia en mismo libro de Crónicas, y vas a ver segundo libro de Crónicas 36, para que veas que pues de nueva cuenta el escritor de Crónicas estaba en conciencia totalmente de esto. Segundo de Crónicas 36, 20 y 21 dice: los que escaparon de la espada, versículo 20 y 21, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos. Y aquí todavía es más específico, hasta que vino el reino de los persas. Hasta que vino el reino de los persas, porque en Jeremías se hablaba de Babilonia solamente, pero sabemos que de acuerdo a la voluntad de Dios siguió el reino de los persas y es el tiempo en el que estamos. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, propósito de Dios, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahí está la palabra y confirmado acá en Crónicas que por boca de Jeremías se tenía que cumplir, y esto estaba sucediendo en el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Qué hizo Dios en ese primer año de este rey de Persia? Dice ahí mismo el versículo 1, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Entonces ahora viene ese despertar que Dios hizo en alguien que estaba en la posición de no solo una autoridad, la máxima autoridad, y quien tenía que ser quien decretara o quien diera la palabra para que esto se cumpliera. Exactamente quien era necesario que fuera despertado, Dios lo despertó, que en este caso es Ciro, para que se cumplieran los propósitos de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, Él va a tomar a quien Él quiera, Él va a usar a quien Él quiera, no importa la posición en la que esté, no importa lo imposible que te parezca, y digas, pero ¿cómo? Dios va a usar a aquel, Dios va a usar esta autoridad. ¿Cómo crees que Dios va a mover el corazón de un gobierno o de una autoridad superior a la que yo ni siquiera tengo acceso? Pero si Dios tiene un propósito, Él lo va a hacer. Él es el que lo hace. Debemos entonces confiar en la palabra de Dios y en el poder de Dios para mover al mundo entero. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces por qué Ciro, porque este es el cumplimiento de una palabra profética que fue dada unos 150 años antes con el profeta Isaías. Y precisamente vamos para allá. Y dice Isaías 44, el final del 44, en el versículo 28, y vamos a leer el 45 del 1 al 7. Y después te comento también del 13. Vamos a ver, Isaías 44, 28. Este es pues el más específico y dice lo siguiente. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice de Ciro? Hablando Jehová, el Redentor de Israel. Hablando Jehová, el que formó a Israel. Dice que entonces, ¿qué iba a ser Dios? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Entonces Dios le estaba dando una posición, ¿verdad? Una autoridad a este Ciro para que se cumpliera con las ovejas del Señor, con el rebaño del Señor, lo que Dios dispuso. O sea, Ciro es un pastor, pero yo soy el príncipe de los pastores. Es decir, él se va a sujetar a lo que yo mando y va a ser usado como un pastor para que mi pueblo, para que mi rebaño, mis ovejas sean llevadas a donde yo quiero. Dice, y cumplirá todo lo que yo quiero.
Y aquí viene cómo se cumplirá lo que Dios quería para su pueblo. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Este personaje revelado aquí, Ciro, que pues decían, Isaías, estás loco, ¿de quién hablas? ¿Quién es ese Ciro? Yo hablo lo que Dios me dijo. Y él dice que este Ciro va a hacer todo lo que Dios le mande y va a decir que Jerusalén va a ser edificada y el templo fundado. Ay, Isaías, pues si Jerusalén ya está edificada y el templo ya está, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? Pero él estaba hablando por lo que Dios estaba revelando para un futuro, ¿verdad? Que ahora ya vemos se cumplió. Y vamos ahora un poquito a detalle lo que Dios hará con Ciro. 45 del 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido. Entonces es alguien que fue ungido y en ese sentido entonces tocado, tomado, escogido y capacitado por Dios para cumplir un propósito. A Ciro dice, al cual yo tomé por su mano derecha. Entonces, ¿quién guió a Ciro? Porque dirás, pues Ciro era el rey de reyes, como leímos ahí más adelante también de Artajerjes, era el rey más grande de ese momento. Sí, pero es Dios el que lo toma para que haga como él quiere, y es Dios el que lo va a ayudar, y es Dios el que le va a dar aún los recursos o la palabra o la forma de hacer las cosas para que se cumpla el propósito de Dios. Dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán, diciendo que iba a tener autoridad pues sobre toda la tierra este hombre y su palabra se tenía que cumplir. Pero sabemos que esto vino ¿de quién? De parte de Dios. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Fíjate, todo esto Dios lo hizo. Ciro fue muy exitoso entonces, campaña que emprendía, Dios le daba la victoria, cosas que no podía resolver, Dios las resolvía, cosas que eran imposibles de abrir, Dios las quebrantaba y las hacía pedazos, y le mostró dice, tesoros escondidos, secretos guardados, pero todo eso lo hizo nada más para que Ciro fuera un vanidoso, para enriquecerlo. No, dice otra vez el propósito de Dios, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Es más, te llamas Ciro porque yo digo que te vas a llamar Ciro. Ha de haber sido, por eso hablaba yo de Daniel hace un momento, tremendo, que alguien le leyera esto a Ciro. Oye, hay un profeta del pueblo de Israel llamado Isaías que hace 150 años antes de que tú nacieras dijo esto de ti y te mencionó por nombre, y todo lo que tú estás viviendo, Dios es el que lo está haciendo. Conoce al Dios que no conocías. Él es el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de los cielos. Él es el Dios, y mira lo que dijo de ti, y todo lo que se ha cumplido en tu vida es porque Dios lo ha hecho. Qué tremendo testimonio, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Cuando Dios cumple sus propósitos, lo hace también en cada uno de nosotros, para que sepamos que Él es Dios. Él cumplió algo, Él hizo algo en tu vida, Él avivó de alguna forma tu vida, tiene este propósito. Hay un segundo propósito del avivamiento, veíamos, para que se cumpla la palabra de Dios, y segundo, para que sepas que Él es tu Dios y que Él te ha puesto nombre. Gloria a Dios porque hoy ha puesto el nombre de Jesús sobre nosotros, aunque nos conoce por nombre, porque Él conoce a los que son suyos. Seguimos leyendo. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, por amor, no por merecimiento, te llamé por tu nombre. Entonces le está diciendo, el propósito personal es que me conozcas, pero el propósito a través de ti es por amor de mi pueblo Israel. Dice, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, es decir, lo iba a hacer de fama, de renombre, aunque no me conociste, pero a través de todo eso se estaba dando a conocer. ¿Y qué le dice? Yo soy Jehová y ninguno más hay. Has conocido muchos dioses, has conocido dioses de Babilonia, de tu propia cultura y de muchos otros lugares, porque tienes más de 120 provincias bajo tu cargo, pero ten claro una cosa, yo soy el único Dios, no hay ninguno más, no hay Dios fuera de mí. Y se dio a conocer y se reveló a Ciro para cumplir sus propósitos. Hoy tú y yo conocemos que solo hay un Dios verdadero, nuestro Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Tú sabes que Él es el único Dios vivo y verdadero. Entonces debes decir, Señor,
si yo he conocido que tú eres este único Dios y no hay otro fuera de ti, también entonces tu palabra, Señor, es como tú, es verdadera, es única, Señor, es perfecta, es santa, y por lo tanto entonces deberíamos estar constantemente y diligentes como Esdras, escuchando la voz de Dios y diciendo: Señor, avívanos, despiértanos, excítanos con tu espíritu y con tu palabra, porque solo tú eres Dios. Y Ciro escuchó y dice el 5: yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. Es decir, a través de Ciro no solo se cumplía el propósito en el pueblo de Israel y en Jerusalén, sino también un propósito para todas las naciones de la tierra. Dios quiere, cuando somos avivados, que a través de nosotros sea conocido que Él es Dios, a través de ti, a través de mí, a través de la iglesia, desde donde nace el sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Y Ciro, con su poder, como en su momento lo hiciera Nabucodonosor, de enviar un decreto a todas las provincias, así también Ciro decretaba esto y decía: se va a construir casa al Dios de Israel que está en Jerusalén, para que sepan que Él es el Dios. Él es el único Dios. Dice que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él es, porque es el Dios eterno, omnipresente, pero Él hace. Él es el Dios omnipotente, el todopoderoso. Gloria a Dios, bendito Señor. Esto es lo que habló al corazón de Ciro. Y te comento el versículo 13, porque también pudiera tener conexión en el sentido de este despertamiento de Ciro, y que las cosas que Dios hace, Dios las dispone en juicio y en justicia, y por eso es que las cumple, porque la justicia de Dios es perfecta. Y dice el 45:13: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Como decía arriba, ¿verdad? No me conociste, pero ahora me conoces, y aún delante de ti yo voy. Él edificará mi ciudad. Esto cuadrándolo en lo que decía el 28 del 44, serás edificada Jerusalén. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Soltará mis cautivos. ¿Qué ganaba con soltarlos? ¿Qué ganaba con enviarlos a Jerusalén? Pero dice aquí: no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, sino porque, como dice el 28, Él va a cumplir todo lo que yo quiero. Hay una situación de cautiverio, de esclavitud, de una libertad imposible. Mira, el Dios Todopoderoso puede cambiar conforme a sus propósitos y a su voluntad. Lo va a hacer en un instante cualquier situación así, y podemos ser libres totalmente, y el precio Él lo pagó, no lo tenemos que pagar nosotros. Gracias, Señor. Muy bien, pues ahí está. Regresamos a Esdras, y dice que hizo pregonar de palabra y por escrito. O sea, mandó gente a que dijera por todas las provincias. Recuerda que él tenía por lo menos 120 provincias, o más de 120 provincias estaban bajo su cargo a lo largo y ancho de la tierra, como leímos, desde donde hace el sol hasta donde se pone. Y dice: hizo pregonar de palabra y por escrito por todo su reino. Versículo 2. ¿Qué hizo pregonar? Ya vimos mucho de eso ahora en Isaías. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, reconociendo lo que Dios había revelado allá en Isaías. Y me ha mandado, me dio una orden y la tengo que cumplir, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así dijo Ciro, así dijo el que Dios le dio autoridad para que cuando él hablara todos lo oyeran. Jehová, el Dios de los cielos, testificando claramente quién es el que le había dado que le había dado todo y la orden. Me ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, si ustedes creen, como ahorita vimos en Isaías 41:1-7, que algo es por mí, o que algo es por los persas, o porque algo hemos hecho, Ciro entendió: están equivocados. Es Él el que lo ha hecho, como fue revelado de Él que así lo haría. Y dice: y me ha dado un mandamiento, me ha dado una orden, y por eso se va a cumplir lo que yo digo. Ahora yo les doy la orden a ustedes. Cuando alguien tiene el poder y la autoridad de la palabra de Dios, tiene entonces poder y autoridad para mandar también, pero es el poder y la autoridad de Dios, es el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Tú y yo debemos por eso tener en nosotros la palabra de Dios, porque así vas a tener poder y autoridad para que al sonido de tu
voz, también entonces se ha cumplido esa autoridad. Hoy he hecho esto en el nombre de Jesús. Por eso es que podemos tener autoridad sobre enfermedades, por eso es que podemos tener autoridad y mandar a los espíritus inmundos que salgan y que se vayan. Y por eso tenemos autoridad para cumplir muchas cosas, si son conforme a la palabra de Dios, si son en el nombre de Jesús, si Dios nos dio autoridad para ello, tú también tienes la autoridad de un rey para entonces decir en el nombre de Jesús, he mandado esto, es hecho esto, y entonces se va a hacer, porque no es tu autoridad, sino es la autoridad de Dios. Bien, y dice, y me ha mandado ¿qué cosa? Que le edifique casa en Jerusalén. Ya veremos y sabemos lo que pasó con la casa en Jerusalén. Y esto confirma Isaías 44:28, que leímos que le dijo que iba a decir a Jerusalén, serás edificada, ¿verdad? Y al templo también, ¿verdad? Serás fundado. Esto es lo que está diciendo, se está cumpliendo una profecía que tenía más de 150 años. Pero Dios no se olvida, su palabra es eterna y Él en un instante, para Él 150 años no es nada, y en un instante Él estaba dándole eso a Isaías y estaba viendo el cumplimiento de ello en Ciro. Dice que está en Judá. Entonces, dejando bien claro, Ciro no va a ser construido en otro lugar, no estoy hablando de otro Dios, no estoy hablando del Dios de otro pueblo, estoy hablando de Jehová, el Dios de Israel, en Jerusalén, en donde Él puso su nombre, ahí me ha sido mandado que se le edifique casa. Gloria a Dios. Bien, versículo, y ese era entonces el propósito del decreto. ¿Cuál es el propósito de ese decreto de Ciro? Edificar casa a Jehová en Jerusalén. El decreto de Ciro, claro, está basado en el propósito por el cual Dios despertó el espíritu de Ciro para que esto fuera decretado. Pero el propósito de Dios, a través de este decreto, era edificar casa a Jehová en Jerusalén. Muy bien, porque de acuerdo a lo que vimos al final de Segundo de Crónicas, la tierra ya había reposado, es decir, ya había sido limpiado, Jerusalén había sido volteado, dice la palabra como en Reyes, como un plato que se friega y que se pone boca abajo, ya había sido entonces limpiada, reposada la tierra en esa desolación, y ahora entonces dice el Señor, van a edificar casa a mi nombre. Versículo 3, dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces el decreto decía más, no solo decía que se tenía que edificar casa, sino cómo se iba a hacer, porque todo esto estaba en la voluntad de Dios, porque tenía que ver la edificación de la casa con el cumplimiento de la palabra de Jeremías de que Dios los haría volver. Tenía que ver con eso. Porque pudo haber dicho Ciro, pues yo voy y yo la edifico, es decir, yo llevo a persas y yo llevo materiales y yo la construyo, pero esto tenía el propósito, la edificación de la casa, también de que el pueblo fuera libre de ese cautiverio y volviera como Dios se los dijo. Lo vamos a estar leyendo esto en varios versículos. Y dice, quien haya entre vosotros. Yo quiero aquí que entiendas que este fue un llamado a todos los de Israel en todas las provincias. Sabemos que los de Israel fueron llevados precisamente en ese tiempo de que todavía está el profeta Isaías, el rey Ezequías, fueron llevados por los asirios y dispersados por muchas naciones, pero hoy todas esas provincias, el propio Babilonia, el propio Asiria y a donde sea que hubieran sido enviados las tribus del norte, este decreto iba a llegar. Entonces, aquí no solamente habla, porque veremos y entenderemos en el versículo 5 muy claro, que el corazón que Dios despertó, los que sí querían volver, los que tenían esa disposición fueron los de Judá y los de Benjamín, pero el llamado en realidad que está haciendo Dios a través de Ciro en este decreto, dice, es quien haya entre vosotros de su pueblo, del pueblo de Dios, porque estaba hablando de Dios arriba, de su pueblo. Era un llamado a todos los de Israel que estaban dispersos en todas las provincias. Ahora la pregunta es, ¿volvieron todos? No, definitivamente no, y aquí Esdras nos empieza a dar testimonio que fueron, y tampoco de estas tribus fueron todos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, quienes regresaron. Así lo veremos también en el 2, en donde están mencionadas no solo nombres de casas paternas, de familias, sino nombres de ciudades de estas dos tribus. Entonces, vamos a ver, quien hay entre vosotros de su pueblo. Vamos a revisar tantito Jeremías 29, esa cita nos va a estar sirviendo, leímos hace ratito un poquito de ella, y ahorita en el 29, versículo 10, en la parte C, ahí dice muy clarito,
para haceros volver a este lugar, ¿verdad? Eso lo habíamos ya leído, para haceros volver a este lugar. Era un llamado que Dios estaba haciendo a todos. Quería que todo su pueblo volviera a Él y volviera al lugar donde Él les dijo que Él pondría su nombre y su presencia para que allí lo adoraran. Pero no lo hicieron así, más que Judá y Benjamín. Vamos a ver ahí mismo en el 29, versículos 12 al 14. ¿Cuál era el propósito de Dios de hacerlos volver? Después del cautiverio en que Dios quería permanecer en comunión con ellos como un pequeño santuario, pero Dios los quería hacer volver nada más para que retomaran la tierra y volvieran a lo mismo, y volvieran al pecado y a la iniquidad y a las abominaciones. No, sino para que volvieran a Él. Otra vez, Jerusalén es donde Dios escogió, el lugar que escogió para poner su nombre, pero lo que Dios quería era una comunión con Él, no con un monte o no con un templo, sino con Él. Él es el monte, Él es el templo, pero esto no lo entendió el pueblo de Dios. Y leemos el 12 al 14, este era el propósito de Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé. No está hablando solamente del cautiverio de los que fueron llevados de Babilonia, sino a todos los lugares, como este decreto estaba siendo llevado a todo lugar. Dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pero Dios tiene un propósito. Ya vimos que Dios en un avivamiento, un despertar, quiere que se cumpla su palabra, que sea conocido que Él es el único Dios y que entonces su pueblo en ese despertar lo busque a través de la oración, a través de la comunión. Y dice que Dios quiere que lo invoquemos, que vengamos a Él, nos seamos cercanos como Él es cercano, que oremos y Él nos va a oír, que lo busquemos y lo vamos a hallar. Así dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A través de Él Dios sigue haciendo esto y nos sigue haciendo ese llamado, pero Dios dijo también a través de los profetas, llamé y no hubo quien me respondiera. Hoy dile, yo respondo, Señor, despierta mi espíritu, y yo respondo, Señor, yo quiero invocarte, yo quiero venir a ti, yo quiero orar y quiero buscarte, y lo quiero hacer, como dice aquí, de todo mi corazón. Y dice entonces el Señor, seré hallado por vosotros. Yo quiero hallar a Dios, yo quiero mirar su poder, su gloria, yo quiero recibir de Él salvación, sanidad, vida, libertad. Seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, no solo de Babilonia, no solo donde estaban los judíos, sino de todas las naciones, de todos los lugares donde os arrojé. Era un llamado para todo su pueblo, pero no todos despertaron en ese llamado que hizo Dios. No todos los polluelos despertaron en ese revoloteo que Dios estaba haciendo sobre su nido. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Muy bien, entonces ya leímos ahí, hacer volver de cautividad, reunirlos de todas las naciones, hacerlos volver de donde los hizo llevar, pero con el propósito de ¿qué? De invocarlo, de venir, de orar, de ser oídos por Dios, de buscar y hallar, porque lo buscarían de todo su corazón. Entonces el decreto dice más, dice, hay entre vosotros en todas las provincias tienen el permiso de Ciro, el rey de Persia y emperador de todas estas provincias, de regresar allá a buscar a su Dios y edificarle casa. Y dice el decreto, sea Dios con él. Entonces diciendo Ciro, si bien yo emito el decreto, el que los va a guardar, el que les va a proveer, el que los va a sustentar, el que los va a llevar, el que los va a animar, el que los va a alimentar, el que los va a hacer cumplir el propósito es Dios. Dios sea con él, les dijo Dios. Les dijo Ciro de parte de Dios, sea Dios con él. Dios quiere ser con nosotros, ¿verdad? Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, pero nosotros a veces no queremos que Dios esté con nosotros. Dirás, no, yo sí, pero con nuestra actitud de desobediencia y con nuestros oídos cerrados y corazón endurecido, pues es como decirle a Dios, no quiero que tú seas conmigo. Dios está con el pueblo que oye su llamado y con el pueblo que cumple su propósito. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? Entonces oye su voz y cumple lo que Él ha mandado hacer y Dios va a estar contigo. ¿Quieres oír otra cosa y hacer algo que Dios no te mandó? Tenlo claro, Dios no va a estar contigo. Se los dijo en algunas batallas Dios, aunque suban,
yo no voy con ustedes y van a perder. Y subieron y perdieron. Así te lo digo yo también. ¿Quieres que Dios esté contigo? Dios está con el pueblo que oye su llamado y que cumple su propósito. Si oyes otra cosa y cumples algo diferente que Dios no mandó o no cumple lo que Dios mandó, no puedes asegurar, no puedes decir que Dios va a estar contigo. Y luego dice, sea Dios con él, y dice, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Entonces les está diciendo Ciro, hay un cumplimiento doble del propósito. Van entonces ustedes a subir a Jerusalén y van a edificar casa, pero lo van a hacer ustedes, porque esa es la voluntad de Dios. Ay, pero pues, ¿cómo le vamos a hacer? Somos un pueblo cautivo. No se preocupen, ahorita viene la siguiente instrucción de parte de Dios, porque Él es el que hace todas las cosas. Entonces dice que tenían que subir ellos, el pueblo, a Jerusalén que está en Judá y edificar casa a Jehová, el Dios de Israel, a tu Dios. O sea, los está animando también a buscar y a servir a Dios de nueva cuenta. Ellos debían hacerlo, la cual está en Jerusalén, casa Jehová, Dios de Israel. Y ese paréntesis, pues a mí se me hace tremendo, porque habla entonces de lo que había en el corazón de Ciro, y cumpliendo el mandamiento que Dios le mandó de pregonar a todas las naciones que solo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí, ninguno hay, no hay otro. ¿Cuántas veces se lo dijo ahí en Isaías a su pastor Ciro? Y Ciro así lo hizo y les dijo en ese que está aquí puesto como un paréntesis, pero es una anotación poderosísima, y les dijo, Él es el Dios, Él es el Dios. Sepan todos, tendrán sus dioses, pero el Dios de Israel, Él es el Dios al que se le va a edificar esa casa, Él es el Dios que me ha dado todos los reinos, Él es el Dios que me ha dado la orden de hacer este decreto, Él es el Dios. Y como dijo Josué, pues si ustedes quieren, adoren a otro, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 4, leemos, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí es interesante porque dice, a todo el que haya quedado, parecería en una primera instancia que es que los que no fueran, que los que se quedaran, es los que tenían que ayudar o sostener a los que sí fueran. No significa eso. La palabra a todo el que haya quedado, la palabra, el verbo quedar o quedado, que está aquí en participio, sha'ar en hebreo, sha'ar significa, es un verbo que significa ser o hacer redundante. A lo mejor eso no te da a entender mucho. Esto se entiende más al saber que esta palabra sha'ar es la raíz primaria del término she'ar, que significa resto, residuo, remanente, sobreviviente. El término sha'ar, el que vimos de inicio, el de quedado, directamente también se traduce remanente, así como su derivación she'ar, que es resto, residuo, remanente, sobreviviente. El propio término sha'ar también se traduce como remanente. Te pongo algunos ejemplos. Segundo libro de las Crónicas 36, ahí es remanente. Segundo de Crónicas 36 dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey, de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Él se volverá al remanente. Aquí es ese término sha'ar. En el propio Esdras, en el 9:15, dice lo siguiente, el 9:15, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y Nehemías 1:3 dice, Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente, y hasta lo explica, los que quedaron de la cautividad, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, esta palabra significa, que aquí lo tradujeron quedado, remanente, resto, residuo, sobrevivientes. Entonces, aquí es a todo el que haya quedado como remanente. Eso es lo que le está diciendo, no al que se vaya a quedar, sino a todos los que son ese remanente que quedó. Entonces dice, en cualquier lugar donde moren, y otra vez está haciéndolo extensivo, no solo está hablando de Judá, la mención de Judá y de Israel viene hasta el siguiente, de Judá y de Benjamín viene hasta el siguiente versículo. Aquí lo está haciendo extensivo otra vez en todas las provincias, dice, todos
el remanente, y como vemos desde lo que dijo el rey Ezequías en 2 de Crónicas 30, miramos que se hablaba o se consideraba remanente los que sobrevivieron a los que fueron dispersados desde tiempos de Asiria, con esa invitación a volverse a Dios. La invitación de Ciro es la misma que la que hizo Ezequías: vuélvanse a Dios. Y dice: en cualquier lugar donde moren, sea la provincia donde sea que estén, un llamado en todas las provincias se confirma con esto: ayúdenle los hombres de su lugar. Oye, que a mí me mandaron a la ciudad de Imer o de Adán, que son ciudades babilonias. Oye, que yo estoy más para allá, hacia Elam, hacia Persia, hacia Susa. Oye, pues a mí me mandaron a territorios de los sirios. Donde quiera que estén, dice, Dios va a estar con ustedes, con los que sean despertados para volver. ¿A quién iba Dios a bendecir? A los que vinieran a cumplir su propósito. A los que se quedaran, pues no, a ellos no les iban a ayudar, porque aquí dice, a los que vengan, a los que se levanten, Dios va a proveer para el viaje, Dios va a proveer para la edificación, Dios va a proveer para todo. Y a veces decimos: Señor, quiero tu provisión, quiero tu bendición, quiero que tú seas el que nos sustente, el que nos dé todo, pero no cumplo tu propósito, o no lo quiero para cumplir tu propósito. Dice Dios: entonces no te lo doy. Yo te voy a proveer, pero para mis propósitos santos, no para propósitos torcidos que tú pudieras tener, ¿verdad? Entonces a veces decimos: ay, que Dios me provea. Voy a poner un ejemplo burdo: que Dios me provea para emborracharme. No te va a proveer. Que Dios me provea para andar en prostitución. No te va a proveer, porque no son propósitos de Dios para tu vida esos. Pero si Dios tiene un propósito y dice: esto yo lo quiero hacer, ten la certeza que Él lo va a proveer. Vamos a ver ejemplos de esto. Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Dios prepara riqueza para su pueblo, pero para su propósito. El primer ejemplo que encontramos clarísimo de esto lo encontramos en Éxodo. Cómo Dios, te doy este principio, Dios tiene preparada riqueza, porque David lo dijo en 1 Crónicas 29, que en su mano está el poder y la riqueza. Él lo da a quien Él quiere y él hace grande a quien Él quiere, pero Dios tiene preparada riqueza para su pueblo, para su propósito. Éxodo capítulo 3, versículos 21 y 22. Fíjate nada más, en ese momento el reino más poderoso era Egipto. Éxodo 3, 21 y 22 dice: y yo daré a este pueblo, a su pueblo, gracia. Es por gracia entonces que sucede esto de Dios en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Se van a ir con las manos llenas, consagradas para mí, para mis propósitos, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dios enriqueció a Egipto por siglos para que finalmente el pueblo de Dios se llevara toda esa riqueza, pero no para vanagloria. No empiecen a frotarse las manos, para sus propósitos. Éxodo 12, versículo 35 y 36 dice: 12, 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Fíjate, fue un mandamiento de Dios. ¿Cómo va a andar pidiendo? Si Dios lo mandó, hazlo. Punto. Seas orgulloso. Y si Dios lo mandó, hazlo, punto. Es un mandamiento de Dios. ¿Quién eres tú para cuestionarlo? E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Lo natural sería que los egipcios dijeran: estás loco, dale 5 azotes y mándalo a su casa. ¿Qué te voy a dar algo? Pero Dios cambió todo y les dio gracia delante de los egipcios. Dice: y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Sabes por qué Dios hace esto? Porque Él es Jehová Jireh. Pero muchas veces hemos malentendido el Jehová Jireh y decimos: Jehová me proveerá para mis deseos, gustos y antojos. Y no dice eso la palabra. Génesis 22, 8 y 14 nos deja el principio muy claro. Cuando Jehová es Jehová Jireh con nosotros, Él es Jehová el que se proveerá para sus propósitos, para lo que Él está proveyendo, y lo pone en nuestras manos, pero es para sus propósitos, porque no Dios proveerá solamente, sino se proveerá. Eso es Jehová Jireh. Jehová se proveerá. Génesis 22, 8 y 14 dicen: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos.
No dije nos proveerá, Él se proveerá para su propósito, porque Él dijo que viniéramos a hacerle holocausto a este monte, pues Él se va a proveer para que se cumpla lo que Él mandó. Versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y otra vez se quedan con esa idea corta, pero lo dice el propio versículo, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Será provisto. Entonces fíjate lo que es, Jehová proveerá, será provisto, es decir, Él lo cumple, pero complementándolo con el 8, se proveerá para su propósito, como fue en este caso, que se hiciera holocausto ahí, habiendo sido probado Abraham, entregando a su hijo, a su único, a Isaac, deteniéndolo ese ángel y diciendo, ahora los dos presenten el holocausto delante de Dios, porque Dios se ha agradado de su fe y de su justicia delante de Él. Entiende, Dios prepara riqueza, bendición para su pueblo, pero lo hace para su propósito. Ahora, ¿hay propósitos de Dios a muchos niveles? Claro, hay propósitos a nivel familiar, individual. A lo mejor dice Dios, yo no quiero que te falte pan en la mesa, pues yo voy a proveer para ese propósito. Y es con la bendición de Dios, y Dios lo va a proveer, y vas a tener en abundancia, y vas a tener en bendición en tu mesa, en multiplicación, pero todo a cualquier nivel, puede ser a nivel individual, familiar, eclesial, puede ser a nivel aún nacional. Dios es el que provee, pero Él lo hace para sus propósitos. Y por eso dice, y te leo finalmente este principio bíblico que se encuentra en los Proverbios 13, 22, parte B, que a lo mejor lo conoces, y dice de esta forma, Proverbios 13, 22 en la parte B: pero la riqueza del pecador, allá era Egipto y acá todas esas provincias que eran pecadores a los ojos de Dios, dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y en este caso lo justo era ¿qué? Que obedecieran a Dios, que hicieran en ese despertar, se levantaran y dijeran, volvemos a Jerusalén, porque Él nos dijo que Él nos haría volver, y todo el pueblo tenía que haberlo hecho. Pero como no lo hizo, Dios despertó el pueblo, a las tribus de Judá y de Benjamín, para que lo hicieran. Muy bien, entonces dice también más este versículo 4, regresamos a Esdras 1:4, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjate, esto es además, aquí es algo muy diferente. Una cosa es lo que Dios mueve y pone gracia en nosotros para que esa riqueza del pecador sea dada al justo para los propósitos de Dios, y otra muy diferente, lo que hay en el corazón del que ama a Dios y que ha dispuesto a entregarle a Dios lo que tiene en sus manos, porque alguien podría decir, pues ya despojé a Egipto, ya despojé a las provincias de Persia, y pues mira, vámonos de vacaciones al mar Rojo, ¿verdad? Entonces no es así, sino dice, además de ese desprendimiento de lo que hay en tus manos, Dios te bendice a manos llenas, pero para que tú entregues al Señor también a manos llenas, porque es más bienaventurado dar que recibir, porque Dios ama al dador alegre, por todos esos principios que hemos aprendido de la ofrenda voluntaria y de corazón delante de Dios. Y en este caso dice el Señor, voy a despertar el pueblo de aquellos que son fieles a mí y que los he enriquecido o que los voy a enriquecer y les voy a poner riqueza en sus manos, pero ellos van a venir y con liberalidad, porque aquí así dice la palabra, que el que reparte lo haga con liberalidad, van a venir y dar con manos llenas y decir, aquí está la ofrenda voluntaria para la casa de Dios. Es decir, ya no de las riquezas del impío, sino de lo propio, de lo que ellos tenían. Señor, también de aquí yo voy a dar para tu casa. Y dice, ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que se cumpla tu propósito. Hoy dirán, ¿cuál es el propósito de dar ofrendas? Primero, glorificar a Dios, pero segundo, como Él lo dijo, que no falte el alimento en su casa, que sea sostenida la obra, que pueda seguir adelante en sus necesidades materiales, que puedan ser sostenidos los siervos que dan tiempo, vida, dinero, coche, gasolina, familia, para que puedan ir a visitar a los enfermos, para que puedan estarse preparando para traerte palabra sana, para que puedan estar en paz sabiendo que sus hijos tienen que comer. Para eso estás trayendo ofrendas a la casa de Dios, para que si Dios tiene el propósito, como lo hace con muchas iglesias, de que haya la construcción de un templo o la compra de bancas o de sillas, haya con qué hacerlo, y es Dios el que lo está proveyendo. Dirás, no, yo lo di. ¿Y quién crees que te lo dio a ti? Es Dios el que lo está haciendo. Ese principio permanece. Quizá también aquí habla de aquellos temerosos de Dios, ¿verdad? Y aún en esto podemos incluir a aquellos que
por ejemplo, en escenarios como de extrema vejez, no podrían hacer este viaje o no viajarían, pero sí podían decir, pues yo a lo mejor ya estoy novenario y no voy a poder hacer un viaje tan largo o no lo voy a sobrevivir, pero aquí está, yo lo voy a dar para la casa de Dios. Qué bendición cuando nos alineamos a los propósitos y a la voluntad de Dios. Entonces miramos la bendición y la provisión de Dios y vamos a ver varios ejemplos ahorita en abundancia y en sobreabundancia. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces Dios hizo dentro de este despertar, otra etapa o en otros, ese despertar que había hecho en Ciro, ahora lo va a hacer también en su pueblo. Se levantaron los jefes de las casas paternas, pero aquí sí ya habla en específico de quienes respondieron, y no es de extrañar, pues son quienes estuvieron pues en la historia de Israel, cercanos a Dios. Sabemos que del norte no hubo un solo rey que hiciera lo recto, y el pueblo y todos están contaminados, y después vino esa contaminación a Judá y Benjamín, que estaba ahí pegadito con ellos, lo sabemos, después de que casi son exterminados, pues se integraron los de Benjamín fuertemente a Judá y a estar con ellos. Por ejemplo, cuando el rey David cruzó el río Jordán y lo recibieron de nueva cuenta como rey, después de que él tuvo que huir, lo recibieron pues los propios, los de Judá, pero también dice que estaban ahí los de Benjamín. Entonces estaban ahí pegaditos los de Benjamín, y en la historia sabemos que del norte no hubo un solo rey bueno, y en Judá hubo reyes que hicieron lo malo, como los últimos, pero también hubo reyes que como el rey Asa, como el rey Josafat, como el rey Joás, como Ezequías, como Josías, que aunque no fueron como hombres absolutamente perfectos, es decir, tuvieron fallas, errores, pecados, pero su corazón era para con Dios, eran gente que buscó a Dios, que buscó hacer todo conforme al mandamiento de Dios, que tenían también un corazón como el rey David, arrepentido delante de Dios en las cosas que hayan pecado, y que Dios se agradó de ellos, y Dios dijo, hicieron lo bueno delante de mí, pues fueron reyes de Judá. Sabemos que es una historia diferente la del norte a la del sur, y por ello no es de extrañar que aquí sean las casas paternas de Judá y Benjamín las que Dios despertó, pero también Dios despertó a los sacerdotes y a los levitas. Esto tiene una importancia bastante grande, porque Dios entonces también preservó a la línea sacerdotal, pues como vemos el propio Esdras, y a la familia de Leví. Entonces estamos mirando que es aquí otra tribu o otra familia, la que también es despertada por Dios, que es los que eran llamados para el servicio exclusivo de Jehová, que era la familia de Leví, y en particular la casa de Aarón, los sacerdotes. Entonces Judá, Benjamín y los levitas, en el sentido de tribus, son los que Dios despertó. Te quiero recordar, fueron pocos los cautivos llevados por Babilonia, pero Dios los multiplicó allá. Vamos a leerlo esto, Jeremías 52, versículos 28 al 30, dice lo siguiente. Jeremías 52, 28 al 30 dice: este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo a 3,023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. 4,600. Fueron en realidad para poblaciones pues muy grandes de cientos de miles o de millones de personas en el reino de Judá, pues hablar de que solamente fueron llevados cautivos por Babilonia, 4,000 en total, 4,600 personas, en realidad sí eran un resto, sí eran un remanente, sí eran los sobrevivientes de todo lo que sucedió en Jerusalén. Entonces, pero Dios los multiplicó allá, porque vamos a ver ahorita que va a regresar más o menos unos 50,000 personas, y esos son los que sí regresaron, faltan todos los que no regresaron. Y a pesar de que mataron a príncipes y sacerdotes, queriendo acabar también, como lo hubiera Babilonia, digamos, con la religión de los judíos, Dios los conservó, Dios los preservó. Primer libro de los Reyes 25, vamos para allá, ahora del otro lado, primero de Reyes 25, versículos 18 al 21, fíjate cómo nos da testimonio que pues pudieron haber sido exterminada también la familia de Leví. Primero Reyes 25, me fui antes, 25
25, perdóname, seguramente segundo de Reyes, ¿verdad? No primero de Reyes, ni siquiera tiene 25. Estoy mal. Segundo de Reyes 25, 18 al 21, ese es el correcto. Segundo de Reyes 25, 18 al 21 dice: tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla, es decir, eran levitas, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo a los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, aunque era del ejército, si era escriba, probablemente era un sacerdote, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Entonces, de entre los que se llevaron, aunque se habían llevado en las primeras transportaciones a mujeres y a jóvenes del palacio, como fueron Daniel y sus compañeros, ahora miramos que a los que habían quedado en la parte final ya de esta invasión y destrucción de Jerusalén, mataron a los sacerdotes y a los levitas. Pero miramos aquí que Dios también los conservó. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios les dijo que Él los multiplicaría y los bendeciría con paz. La orden que Dios les dio, y sobre todo al rey Sedequías, era: sujétense a Nabucodonosor. Y es más, en ese momento le dijo: si te sujetas, Sedequías, no te mueres tú, no se mueren tus hijos, y no va a ser quemada ni destruida la ciudad. Pero Sedequías, rebelde a Dios y al profeta, hizo lo que quiso, se rebeló a Nabucodonosor, y vino la destrucción de la ciudad, vino la muerte de sus hijos, lo cegaron a él, y después se lo llevaron a Babilonia, y allá murió. Entonces, pero Dios les había dicho que se sujetaran y les iría bien, y también les dijo Dios que Él los iba a multiplicar. Se fueron muy poquitos, 4,600, y probablemente de esos muy poquitos eran sacerdotes y levitas. Sin embargo, decía yo, Jeremías 29, del 4 al 7, me brinqué hasta Ezequiel. Jeremías 29, fíjate, del 4 al 7 lo dice muy claro. Así ha dicho, es este mismo capítulo 29 que hemos venido usando: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. O sea, ustedes vivan allá tranquilos en paz, yo los voy a guardar. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Dios sabía que había quedado muy poquitos de su pueblo, pero Dios les dijo, y ellos obedecieron, y por eso ahora miramos un pueblo multiplicado. Ay, pero en el cautiverio, en Babilonia, pues sí, porque obedecieron lo que Dios les mandó a través de esta carta de Jeremías. Y dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, es decir, no anden de rebeldes, sujétense. Procurar la paz significa sujétense a las autoridades, ¿verdad? No anden haciendo pleitos o revueltas. Y rogad por ella a Jehová, al revés, oren por sus autoridades, aunque sean unos paganotes, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces Dios les dijo que los multiplicaría y los bendeciría con paz, y los haría fructificar y conservaría a su pueblo. Y además en Ezequiel 11, que ya lo había mencionado, pero ahora lo leemos, 11, 16 y 17, les dijo que aunque estuvieran lejos, Él estaría con ellos como un pequeño santuario. No rompió la comunión Dios con ellos, sino quería Dios que permaneciera la comunión, aunque su pueblo estaba lejos. Ezequiel 11, 16 y 17 dice: por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, ahora les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras. Con todo eso les seré por un pequeño santuario. Dios mismo, yo les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Es decir, van a estar lejos, pero yo los voy a bendecir, les voy a dar paz, yo voy a estar con ustedes si están en comunión conmigo. Ezequiel es un ejemplo de ello. Él miró 3 veces por lo menos la semejanza de la gloria de Dios, y sabía que Dios estaba ahí con ellos, aunque él estaba en un río ahí a unos kilómetros de Babilonia. Dios estaba con ellos, y finalmente Dios dice: como yo estoy con ustedes, también yo los voy a reunir y los voy a hacer volver y les voy a entregar la tierra. Entonces miramos que pues ya se cumple aquí en Esdras, un pueblo que por obedecer
el estar en paz allá en el cautiverio había sido multiplicado y había tenido paz y podían volver en un número mucho mayor del que se fue. Usualmente un pueblo que es llevado cautivo en un número menor, pues termina por desaparecer. Eso es en la historia del hombre, pero en la historia del pueblo de Dios es al revés y Dios finalmente vuelve a multiplicar. El ejemplo de ello más claro es Noé, porque solo sobrevivió Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, 3 hijos, 3 nueras, y con eso volvieron a poblar toda la tierra por causa de que Dios trajo esa bendición y esa multiplicación a través de ellos, porque obedecieron a Dios. ¿Quieres multiplicar en todos los sentidos? Obedece a Dios y haz lo que Él te manda, aunque te parezca raro, difícil, imposible o la circunstancia no te acomode, obedece lo que Dios te está diciendo y Él va a multiplicar y Él va a traer paz. Dice también el versículo 5 de Esdras 1, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, ya esto lo comentamos, y es Dios el que hizo este despertar en Judea, Benjamín y en los sacerdotes y levitas para que se cumpliera su propósito. Los avivó Dios, los excitó Dios, subieron con gran ánimo, subieron muy emocionados. Ya veremos después qué va a pasar ahí, los van a querer desanimar, pero Dios a través de sus profetas los va a volver a levantar para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén, porque sabemos en Filipenses 2 está escrito que Dios es el que produce en nosotros, ¿qué cosa? El querer como el hacer. Entonces eso produjo en Ciro produjo el querer como el hacer, en estos de Judá, de Benjamín y en los levitas sacerdotes produjo el querer como el hacer. Tú dile al Señor, Señor, produce en mí el querer como el hacer. No te quedes solo en el querer, sino haz lo que Dios manda, cumple la palabra de Dios. Santiago lo dice de otra forma, que no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios, no te engañes a ti mismo. Ya oí lo que Dios dijo, pero no lo hice. No estás dejando que la obra de Dios sea completa en tu vida. Dios hace en ti el querer, produce en ti, Él lo produce. Deja que Él lo haga, Él lo produce. Para producir, pues es que Él siembra y Él riega. Y entonces Él da ese crecimiento y viene una producción. Él produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y así lo hizo en estos. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores, se cumplió. Les ayudaron, como en Egipto les dio gracia a Dios, con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas. Además, otra vez, esa parte de todo lo que se ofreció voluntariamente. Como te dije, los temerosos de Dios, los que no podían viajar, dijeron, aquí está, voluntariamente yo entrego esto para que sea llevado y para la casa de Dios. Entonces, todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y cosas preciosas. Y dirás, ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo cumple Dios esto? ¿Lo podrá cumplir en mí? Si tú cumples algo que está escrito, Él también lo va a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. Y dice en Proverbios capítulo 3, versículo 4, que si tú lees arriba, te está diciendo a ti, a mí, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, no te apartes de la misericordia, no te apartes de la verdad, escríbelas en la tabla de tu corazón, átalas a tu cuello. Y entonces dice el 4, que viene el resultado, y hallarás gracia, como en Egipto y ahora acá en las provincias de Persia, y buena opinión, primeramente ante los ojos de Dios, que eso es lo más importante, y de los hombres. Y eso fue lo que ellos hallaron, pero porque entonces estaban haciendo lo que Dios mandó, atendiendo a su palabra, y entonces Dios les dio gracia para que esto sucediera. ¿Quieres tener gracia delante de Dios y de los hombres? Guarda la palabra de Dios y sigue la misericordia de la verdad, haz lo bueno delante de Él y Dios se va a encargar de todo lo demás. Y dice, además de todo lo que se ofreció voluntariamente, quiero regresar a lo que estábamos viendo en Éxodo. Hablábamos del asunto de las ofrendas voluntarias y de cómo Dios despertó el pueblo, pero primero habíamos visto ahí en Éxodo lo que tenía que ver con despojar a Egipto, con la riqueza del impío, que es para el justo, del pecador, que es para el justo. Pero ahora vamos a ver la parte en donde Dios demanda de ellos mismos, las ofrendas voluntarias. Y entonces vamos a Éxodo 25, versículo 2. Dice Éxodo 25, 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿De dónde? Pues de lo que tienen, de lo que yo les he dado. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces Dios quiere
que cuando nosotros entendamos los propósitos de Dios hoy en su iglesia, digamos, Señor, yo de mi voluntad, de mi corazón, traigo esto, y esa es la ofrenda entonces que es tomada para Dios. Es para Dios, dice que tomen para mí ofrenda. Otra vez, entiende que es para Dios y es Dios el que lo ha dado, para el propósito que Dios está cumpliendo. Éxodo 35, versículos 4 y 5. Dice 35, 4 y 5. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, y describe ahí más cosas. ¿Okay? Entonces, es lo que Jehová mandó, porque cuando Dios quiere cumplir un propósito, pues da mandamientos para que se cumpla ese propósito. Y el espíritu de aquel que ha sido despertado por Dios, pues va a encontrar lo que aquí hemos visto, el hacerlo de propia voluntad, el hacerlo de corazón y el hacerlo, como dice aquí, con generosidad. Es decir, voy a darlo con generosidad y extender la mano para que yo sea parte de la bendición que Dios está queriendo traer para el cumplimiento de este propósito. Por eso es diferente. Estoy separando de nueva cuenta lo que era tomar, despojar de Egipto a la ofrenda voluntaria, como allá fue tomar de las provincias a las ofrendas voluntarias que estaban enviando. Otra cita, Éxodo 35, 21, 22 y 29 dice, allá adelante, 21, 22 y 29. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Pero ¿quién es el que estimula los corazones y despierta los espíritus? Pues es Dios. Por lo tanto, ese estímulo y esa voluntad de espíritu, pues vino de parte de Dios. ¿Y con qué vino? Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Había un propósito de Dios. Y para toda su obra, hoy sigue habiendo propósito de Dios para el sostenimiento de su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová, porque ahora era de lo que ellos tenían. Dios les había dado eso, habían despojado Egipto, pero ahora estaba en sus manos, y bien podrían haber dicho: esto que Dios me dio, pues me lo quedo, ahora es mío, porque lo he de dar. Esa es la actitud de muchos hoy. Y entonces dice Dios: no te vuelvo a poner en las manos nada, ahora pues a ver, gánatelo, a ver cómo, pero mi bendición no va a ser porque yo te la puse, yo te lo di en las manos y ahora tú no quieres darlo. Esa es la actitud, una actitud que Dios detesta. Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Finalmente, el 36, 2 y 5, es decir, se cumple en los que tienen esa disposición de corazón y su espíritu ha despertado. Se cumple, no se queda en querer, sino es el querer y el hacer. Se cumple. Que se cumpla la voluntad de Dios a través de nosotros también en lo material. Éxodo 36, 2 y 5 dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, pero mira quién también puso la sabiduría de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, como a Esdras, ¿verdad? Todo hombre a quien su corazón le movió, Dios es el que lo movió a venir a la obra para trabajar en ella. Aquí estamos hablando también del trabajo, los que iban a viajar, como allá con Esdras, aquí también hubo a quienes Dios despertó para trabajar, no solo para dar. Entonces, demos y trabajemos para la obra del Señor. 36:5, las dos cosas, porque hay quien dice, como yo trabajo para la obra de Dios. Esto lo oí de un hombre que se decía pastor, y dijo: yo no doy ni diezmos, ni ofrendas, ni nada, porque yo trabajo para la obra, entonces yo no tengo que dar. Eso es lo que doy mi tiempo, o doy, que ni es cierto, porque luego ni llegaba temprano a la iglesia, y era el primero en irse. Entonces, pero él decía eso: mi trabajo es mi ofrenda. Aquí estamos viendo que son dos cosas que se entregan a Dios. Se entrega la ofrenda voluntaria de corazón y se entrega el esfuerzo de corazón y la sabiduría que Dios ha puesto en ti para trabajar en la obra. Son dos cosas que se entregan, una no sustituye a la otra, como mal decía ese hermano que se decía pastor, porque ¿cómo un pastor puede tener ese pensar? 36:5, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Cuando Dios despierta los corazones, abunda la disposición, abunda el trabajo, y todo lo materialmente necesario también abunda para que se haga lo que Él ha mandado. Si hay un propósito de Dios y no está habiendo abundancia de disposición, de trabajo y de lo material, es decir, del dinero, de los recursos necesarios,
Si hay un propósito de Dios y esto no se está cumpliendo, el pueblo está en pecado. Y por eso en Malaquías Dios dice: vosotros, el pueblo todo, me habéis robado, porque ya no estaban entregando al Señor sus diezmos y ofrendas en el alfolí, y estaban robándole al Señor, y no estaban permitiendo que se cumpliera el propósito de Dios. Y entonces dice Dios: el pueblo todo me ha robado, malditos sois con maldición. Entonces esa es la actitud que a veces tomamos, y solitos recibimos maldición por causa de no creer y no obedecer lo que Dios ha mandado. Entonces cambiemos nuestro corazón y que abunde la disposición del trabajo y lo materialmente necesario para que se haga y se cumpla lo que Él ha mandado, lo que Dios ha mandado. Versículo 7. Déjenme, me regreso a Esdras, versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Hasta ahí nos quedamos. Entonces el rey Ciro, dentro de ese despertar que Dios hizo y lo que Dios le mandó hacer, también esto había sido mandado por Dios. Sacó todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Recordarás que el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, se había burlado de Dios tomando los utensilios, las copas, los vasos para emborracharse con todos sus invitados, pero pues no tenía temor de Dios y por eso fue pesado y fallado falto y el reino le fue quitado y no solo su reino, sino se acabó Babilonia después de eso y se levantaron los medopersas. Pero aquí miramos que Ciro era temeroso de Dios y él guardó todo eso que él encontró en los tesoros de Babilonia, él lo guardó. Y porque había un propósito de Dios. Entonces leíamos: el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Esa evidencia está muy clara en segundo libro de los Reyes y también en segundo de Crónicas. Vamos a leer las dos. Segundo libro de los Reyes 25 del 13 al 16. 13 al 16 dice: y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. Pero todavía más claro, segundo de Crónicas 36, versículos 7 y 18. Segundo de Crónicas 36, 7 y 18. Dice el 7: también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Y dice el 18. Ahí nos está diciendo muy claro quién se los llevó y que los puso en su templo de sus dioses en Babilonia. Y el 18. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y tras de eso dice que quemaron la casa de Dios. Entonces, es verdad, se había llevado a Nabucodonosor esto y Ciro, rey de Persia, sacó todo esto. Pero quiero leer lo que fue profetizado con respecto a los utensilios, porque había, recordarás, en tiempos de Jeremías, profetas falsos, como fue el caso del profeta Hananías, que decían: no, va a haber paz y en 2 años va a regresar el rey Econías y todos los cautivos y todos los utensilios, y Jeremías está loco. Entonces Dios les dice: pues el loco eres tú y el mentiroso eres tú, porque esto es lo que va a suceder. Jeremías 27, 19 al 22 dice, después de que dijeron sus mentiras: porque así ha dicho, 19 al 22, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ponle especial atención al 22, acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. O sea, se había llevado parte, pero faltaba. Ya leímos en Reyes y en Crónicas que se llevó finalmente todo. Pero aquí dice, 21, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. Y este es el que más nos interesa. A Babilonia serán transportados. Así fue. Y allí estarán hasta el día en que yo los visite. ¿Qué estamos viendo aquí? El día de la visitación de Dios, del despertar de Dios. Dice Jehová: despertó a Ciro, despertó a su pueblo, llegó ese día, y después los traeré y los restauraré a este lugar. No se los robó otro rey, no los tiraron por ahí, no los fundieron, porque Dios dijo: ahí van a estar
hasta el día en que yo los visite, y como los voy a hacer volver a ustedes, los voy a hacer, también los utensilios los traeré y los voy a restaurar este lugar. La restauración de los utensilios, que son cosas materiales, tenía que ver en realidad con la restauración del culto, del servicio, del ministerio, de la adoración delante de Dios. Por eso Dios dice, los restauraré a este lugar. Bien, regresamos a Esdras, versículo 8. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Está bien interesante. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates. Este personaje pues es el tesorero de su reino, ¿verdad? El que tenía los inventarios, las cuentas de todo, el secretario de Hacienda. Bueno, pues por mano de este sacó todos esos utensilios y los dio por cuenta, así uno por uno, inventariaditos, a Sesbazar, príncipe de Judá. Entonces miramos aquí un personaje al que le fue entregado todos esos utensilios, que se llama Sesbazar, y que aquí solamente nos dice que era príncipe de Judá. Era un principal, era alguien que encabezaba en Judá, o dentro de las familias de Judá. Sesbazar es un nombre caldeo, Sheshbatzar, y es el nombre que se utilizaba allá en estas provincias, en el caso aquí de Persia, para Zorobabel. Vamos a analizar por qué sabrás o verás que este Sesbazar es Zorobabel. Aparece así como Sesbazar en Esdras 1:11. Ahí lo puedes ver, todos los hizo llevar Sesbazar. Entonces Sesbazar hizo llevar esto con los que subieron del cautiverio, pero vamos a ver si él subió o no, o qué pasó. Ahora vamos a ver el 5:14, también ahí es mencionado como Sesbazar. 5:14 dice: también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que está en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, y fíjate, dice, a quien había puesto por gobernador. Entonces ahora miramos que Sesbazar no solo era príncipe de Judá, sino además había sido puesto por Ciro como gobernador. Por lo tanto, pues no existía como hoy los trabajos a distancia o en línea. Si él era gobernador allá, pues estaba allá, ¿verdad? Entonces no solo mandó los utensilios, sino él también viajó. Sesbazar fue puesto por Ciro como gobernador en Jerusalén. 5:16. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Entonces Sesbazar no solo llevaba los utensilios, no solamente sí viajó, y no solamente era el gobernador ahí, sino además él fue el que puso, era el que estaba a cargo de esa obra o de los recursos materiales de esa obra, porque él vino y puso los cimientos de la casa de Dios. ¿Quién? Sesbazar, ¿ok? Hasta ahorita dirás, pues no me has comprobado que este es Zorobabel. Ok, pero ten estos datos. Él tenía los utensilios, él fue puesto por gobernador y él puso los cimientos de la casa de Dios. Zorobabel, personaje del cual pues también estaremos hablando mucho en estas clases, es mencionado, quiero ponerte aquí, como gobernador en el libro del profeta Ageo. Entonces ahorita, nada más déjame, pongo aquí otra vez mi separador y vamos para allá, para Ageo. Porque te voy a decir una cosa, hay quienes sostienen que Sesbazar fue gobernador de Judá en el tiempo de Ciro, pero que Zorobabel lo fue en el tiempo de Darío, de acuerdo a la evidencia que hay en los propios libros de Esdras y Nehemías. Por esa razón del tiempo dicen, no, son dos personajes diferentes, no es Sesbazar, Zorobabel, porque Sesbazar fue gobernador en tiempos de Ciro y Zorobabel fue gobernador en tiempos de Darío. Son tiempos diferentes, pero vamos a ver que eso es verdad, está eso, también mencionado Zorobabel como gobernador con Darío, pero vamos a ver las coincidencias. Ok, entonces decía yo, Ageo, que dije y no fui, ya estoy por acá, Ageo capítulo 1, versículo 1:14, dicen, Ageo 1:1, dice, en el año segundo del rey Darío, que eso es por lo que muchos sostienen que no es el mismo, en el sexto mes, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Entonces aquí empatamos que Zorobabel, hijo de Salatiel, era el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. El 14 también lo menciona, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, hablando de a quienes despertó Dios,
gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces miramos que aquí Zorobabel está incluido entre los que despertó Dios para venir a trabajar en la casa de Jehová, empatando aquí en un punto tangente a ambos personajes. 2:2 de Ageo, 2:2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿ok? Esta es la parte en que Dios los animaba a seguir, porque se había detenido la obra, o sea que él había estado en la obra. 2:21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Bueno, entonces estoy mencionando todas las veces que Zorobabel es puesto como gobernador. Aquí ya empatamos esa parte de el personaje o estos personajes como gobernador. Pero bueno, pareciera que no es suficiente, y por eso hay quienes sostienen que Sesbazar sí, en efecto, fue gobernador de Judá en tiempos de Ciro, y Zorobabel fue gobernador de Judá en tiempos de Darío. Es correcto, pero Esdras 5:16, que ya habíamos leído, lo voy a volver a leer para que esté claro. Esdras 5:16 testifica lo siguiente: entonces Sesbazar, ¿quién? Sesbazar, vino y puso los cimientos de la casa de Dios. ¿Qué hizo Sesbazar? Vino y puso los cimientos, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Él vino y puso los cimientos, ¿ok? Sesbazar. Pero ahora vamos a leer el otro profeta que profetizó en estos tiempos. Uno fue Ageo, el otro fue Zacarías. Zacarías 4:9 dice, y esta es la evidencia más concluyente. Zacarías 4:9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. No solo habla que él terminó la obra, dice que él la inició. ¿Quién echó el cimiento? Las manos de Zorobabel. Y bueno, terminamos de leer, dice, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Esdras 5:16, ahí Sesbazar, y Zacarías 4:9, ahí Zorobabel, mencionan al que puso los cimientos, dice Esdras, y al que echará el cimiento, dice Zacarías, empatando aquí sí totalmente al personaje de Sesbazar con Zorobabel. Y entonces el hecho de hablar de que era gobernador, también entonces, si ahí no directamente, a través de empatar también el hecho que él puso los cimientos, pues empata también ahora el hecho de que sí, está hablando del gobernador, que es el mismo personaje que gobernó entonces en tiempo de 2 reyes de Persia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esta parte, especialmente Esdras 5:16, Zacarías 4:9, Sesbazar puso los cimientos y Zorobabel era el que echará el cimiento. Está hablando que sí son el mismo personaje que fue gobernador de Judá en tiempos de Ciro y de Darío. Muy bien. Ahora, ¿por qué Sesbazar? Pues ¿quién es este o qué? Porque Dios pone a siervos fieles a administrar. Este es un principio de las Escrituras. Dios pone a siervos fieles a administrar. Y estamos cerca de las 2 horas. Entonces, ¿qué crees? Que con ese principio vamos a iniciar nuestra próxima clase. Hablando otra vez aquí de Sesbazar, nos quedamos hasta el versículo 8, porque aquí quiero entrar al asunto de los siervos fieles que administran, que es un principio bíblico que está desde tiempos de Moisés hasta las cartas de Pablo. Y es un principio que es más amplio de explicar y que necesito explicarte entonces con mucho detenimiento. ¿Ok? Y vamos a hablar de este asunto, que Dios pone a siervos fieles a administrar, a siervos temerosos de Dios, pero sobre todo estas citas hablan de fidelidad a Dios. Muy bien, entonces pues hasta ahí llegamos, vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos arribita de la hora 50 y no hay necesidad de continuar en el sentido que, como Esdras, pues es una narración de contexto histórico. Podemos dejarlo hasta este versículo y la próxima clase retomamos ahí en el 8 a Sesbazar o Zorobabel y terminamos 9, 10 y 11 y todo lo que tenemos que comentar del 2, que pues también ya está aquí, gracias a Dios, estudiado, pero pues evidentemente eso nos llevaría otra vez a clases de cerca de 3 horas. Entonces vamos aprovechando que Esdras nos lo permite a detenernos ahí. Ya sonó la chicharra, sonó la campana
y ya nos vamos al recreo. ¿Ok? Entonces, solamente hacemos esa anotación que vamos a iniciar hablando de que Dios pone a siervos fieles para administrar. Por lo tanto, pues queda de tarea Esdras, el final del 1 y volver a repasar el 2. Quiero que por favor se aprendan de memoria todos los que volvieron, versículo 2.2 al 60 al 60 y algo. No, no es cierto, es broma. No vaya a ser quien sí quien sí se la cree y se ponga a aprenderse los hijos de Paros, eran los hijos de Cefatías, los hijos de... No, era broma, empecé con mala broma la clase y termino con otra mala broma la clase, para que vean que soy consistente en mis clases. Entonces, bueno, no es cierto. Lean, por favor, y ya verán que en algunos tomaremos detalle, tomaremos importancia, aunque no lo creas, dirán, pues esa lista ¿qué? Ya estudiaremos en su momento. Bien, entonces, por favor, vuelvan a repasar el final de Esdras y lean el 2 y sigan adelantándose. Esdras tiene 10 capítulos, pueden leer más adelante para que tengan ya contexto. Pueden leer el profeta Ageo, que es cortito, pueden leer Zacarías, que es un poquito más largo, incluso pueden leer Nehemías, para que se vayan empapando de todo el contexto de todo esto que ha de suceder. La próxima clase también vamos a usar un poquito o un muchito de Nehemías, especialmente cuando hablemos del capítulo 2, nos vamos a empatar con el libro de Nehemías, que Nehemías hace recuerdo o el libro de Nehemías hace recuerdo, hace memoria de cosas que están aquí escritas en Esdras. Pero bueno, ahí ten curiosidad y encuentra a qué me refiero. Verás que hay no solo similitud, sino las mismas palabras en capítulos de Esdras y de Nehemías. Bien, pues hasta ahí queda. Vamos a nuestros textos de aprendizaje. Y estamos aprendiendo una cita en el Nuevo Testamento ya, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. De ahí también será nuestra cita nueva, pero ahorita vamos a la que ya aprendimos. Mateo 10, 22. Y después vamos a repasar en Jeremías 32, 17, que fue la cita del Antiguo Testamento que nos quedó de repaso para nuestro programa semanal de aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces vamos a Mateo 10, 22, que es nuestra cita nueva. Respira con calma, ponte de pie. Vamos a repetir lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10, 22. Amén. Perseveremos en Jesucristo. Y Jeremías 32, 17, que ya lo habíamos aprendido, también lo repetimos con alegría en nuestro corazón y declaramos el poder, la grandeza de nuestro Dios, el Dios de los imposibles. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32, 17. Ni hay nada que sea difícil para ti. Gloria a Dios, muy bien. Y para mí fue difícil aprenderme el ni hay nada. Siempre lo digo al revés, digo nada hay. Ya el domingo pasado ya los andaba yo confundiendo, pero ni hay nada que sea difícil para ti, Señor, ni esta cita, ponla, grábala en mi mente y en mi corazón. Muy bien, entonces, ya repasamos, pero no he dicho la cita nueva. Entonces, ahí mismo en Mateo 10, en donde aprendimos el versículo 22, vamos a tomar otros dos versículos de Mateo 10, el 32 y el 33, muy importantes y que no los hemos aprendido antes. Mateo 10, 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33, aunque son dos versículos y parece más largo, como es el mismo principio, la misma frase, nada más una el que confiese y otro el que niegue, pues no está difícil de aprender, pero es bien, bien importante. No te avergüences jamás del Señor Jesucristo, confiésale delante de los hombres, no solo en la congregación, sino en donde quiera que estés. Confiesa al Señor, confiesa a Jesucristo, confiesa que eres de Cristo, confiésale a Él como el Salvador y como tu Señor y Dios, para que asegures que Él te va a confesar delante del Padre en los cielos. Porque el que lo niegue, pues también el Señor dice que lo va a negar. Mateo 10, 32 y 33 y de repaso Mateo 10, 22. Y de tarea, pues todo lo que quieras de Esdras, Ageo, Zacarías y Nehemías. Muy bien.
Gracias a Dios por esta enseñanza y pues continuamos la próxima semana. El Señor sea contigo y Dios te bendiga, y gracias a Dios por su palabra, y pues sobre todo el principio que nos quedó hoy al inicio de la clase: despierta, Señor, nuestro espíritu, haz esa obra, despierta a tu pueblo, a tus siervos, Señor, despierta, Padre Santo, varones, mujeres, despierta a tu iglesia, Señor, avívanos, Señor, excita tu unidad, Padre Santo, para que extiendas tus alas y seamos llevados por ti a los lugares de bendición y a los propósitos, Señor, que tú quieres cumplir para con nosotros y por medio de nosotros, para gloria de tu nombre, Señor. Aviva tu obra, Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.